Genética general. Mutaciones cromosómicas. Parte 2. Rearreglos cromosómicos en meiosis. Habíamos quedado que si el rearreglo llega a la meiosis, al momento de aparear cromosomas homólogos, va a haber diferentes estructuras según de qué tipo de rearreglo estemos analizando. Y vamos a caminar igual que hicimos antes. Arrancamos con la deleción. En la deleción se va a formar un bucle descubierto en cromosomas politénicos interfásicos de Drosophila melanogaster, en donde A se aparea con A, B se aparea con B, C no tiene con quién aparear, D tampoco y E tampoco, dado que hay un faltante del otro lado por la deleción, F sí y G sí. Los cromosomas politénicos son múltiples copias de la misma información genética que se presentan en las glándulas salivares de Drosophila para tener una mayor producción de proteínas en la saliva. A partir de estudiar estos cromosomas, que son miles de copias de los mismos, se empezó a ver algunas estructuras extrañas que pertenecían a deleciones que tenían los cromosomas de Drosophila. En meiosis se observa entonces un loop. Un cromosoma hereda la mutación y el otro no. El portador de la mutación es hemicigota para la parte del cromosoma que tiene la deleción. Duplicación. Es otro rearreglo. Se lo puede considerar como una inversa de la deleción desde el punto de vista citogenético. Ahora la duplicación generará una hemicigosis, pero a la inversa, con exceso de información que no tiene el cromosoma homólogo. Si lo pasa a la descendencia, pero de lo duplicado, es decir, de lo anormal. Y se vuelve a observar la misma imagen. En este caso, supongamos que C, D y E es lo que está duplicado, no tiene con quién aparearse y vuelve a generar otro loop. Inversiones. En una inversión, los dos cromosomas homólogos tienen una zona de heterocigosis estructural en el cual uno tiene una inversión respecto al otro. Por fuera de esa inversión, los dos cromosomas aparean de manera clásica, pero en la zona de heterocigosis estructural, uno de los cromosomas se ve obligado a dar un loop en el aire como para que se puedan aproximar los alelos de igual gen. En una microfotografía electrónica, lo que se observa es el loop armado desde el complejo sinaptonémico. Y se pueden ver los dos elementos laterales de ambos cromosomas homólogos que en cierto punto se separan. Ahora, ¿qué pasa si hay un entrecruzamiento adentro del rulo? Bien, va a ser diferente lo que se observe en anafase para una inversión paracéntrica que para una pericéntrica. Empezaremos con las paracéntricas. En una inversión paracéntrica, estos dos son los cromosomas homólogos antes de S. Bien, donde tenemos A, B, C, D, E, y en el rojo A, D, C, B, E. Pasado el proceso de síntesis y llegado a Paquitene, quedan apareados los cromosomas homólogos en la zona de A. El loop muestra cómo D se aparea con D, C con C, B con B y E con E. Al momento de generarse un entrecruzamiento adentro del loop, lo que va a suceder es cuando este centrómero, estos dos centrómeros correspondientes a las cromátides azules, migren hacia arriba
y estos dos centrómeros rojos migren hacia abajo, si uno sigue la hebra de arriba, sugerencia, pónganle numeraciones a los telómeros. Este sería el 1. Entra por el 1, centrómero, A, B, C, D, E, telómero 2. Telómero 3, centrómero, A, B, C rojo, acá cambié de cromátide, C roja, D roja, A roja, centrómero, telómero 7. Bien, repito el recorrido. Y entramos por acá, fuimos por acá, seguimos por acá, pasamos por acá, nos cruzamos porque había un quiasma y salimos por acá. Cuando esto traccione hacia abajo, va a quedar enganchado este centrómero, que es lo que figura acá en esta imagen. Cuando traccione, habíamos entrado por A azul, B azul, pasamos el entrecruzamiento, C rojo, D rojo, A rojo, centrómero. Bien. Podemos hacer lo mismo para el telómero 4. Entramos acá, centrómero, A, D, C rojo, B rojo, E rojo, salimos a este telómero. Bien, esta cromátide es esta que aparece acá. A, B, D, C, B, E rojo. Por último, entramos por esta cromátide, A rojo, D rojo, C rojo, volvemos a B azul, A azul, centrómero, que fue la primera que recorrimos. Por lo tanto, está quedando sin tocar este telómero, telómero E azul, D azul, C azul, cruza a B rojo, E rojo, telómero. A todo este recorrido lo hicimos, quedó enganchado, tiene dos telómeros, pero no tiene centrómero. Esto no va a poder migrar a ninguna parte porque no va a tener la capacidad de unirse a ninguna de las fibras del uso. Por lo tanto, a esto se le llama fragmento acrocéntrico, sin centrómero, y se va a perder esta información. Una pregunta que se puede plantear es, ¿en dónde debería romperse esto cuando empieza a traccionar para que al menos uno de los polos tenga toda la información? Y la respuesta es, en ningún lugar puede darse esa respuesta. ¿Por qué? Porque los genes con sus alelos respectivos están en el fragmento y no hay forma de incorporarlos acá. Imaginen ustedes que por más que rompan acá al final, cercano al centrómero, primero que va a faltar el telómero, pero segundo no va a haber forma de agregar una E porque la E está acá. Y esto va a tener exceso de información porque A va a estar repetido. Es decir, en cualquier lado que se rompa esto por tensión, no va a ser posible recuperar una gameta con información recombinada. Una de las gametas va a tener toda la información, A, B, C, D, E, y va a ser igual al parental. Y la otra va a ser A, D, C, B, E, que también va a ser igual al otro parental. Por lo tanto, con un entrecruzamiento adentro del loop de inversión, se recuperan solamente gametas parentales. De nuevo, cualquier tipo de entrecruzamiento que se produzca adentro del loop de inversión recupera solamente gametas parentales. Otro esquema. Está lo mismo, presentado de otra manera, en donde sucede lo mismo. Cuando querramos tirar esto para allá, se va a generar este puente y este fragmento, que es con el nombre con el que se lo conoce en genética. Cuando uno revisa preparados y ve puentes y fragmentos en meiosis, son derivados de versiones con un quiasma adentro del loop de inversión. Ahora, el hecho de que no aparezcan gametas recombinantes entre los
alelos de los genes que están adentro del loop de inversión. ¿Invalidan las leyes de Mendel? ¿Qué entrecruzamiento explica que las leyes de Mendel no están invalidadas? O, de otra forma, ¿cuál sería la contraprueba de que las leyes de Mendel siguen siendo válidas a pesar de que en la descendencia no veamos los resultados esperados por Mendel? La respuesta es estudiar entrecruzamientos fuera del rulo. Todos los entrecruzamientos fuera del rulo siguen dando los resultados previstos por Mendel. ¿Qué pasa con los productos de recombinación entre B, C y D, que eran los genes que estaban involucrados en el loop de inversión? Y si uno midiera distancias, ¿cuánto mide la distancia de A a B, de B a C y de A a C? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Son iguales en los dos grupos de ligamiento? ¿Homólogos? ¿Tiene sentido biológico plantearse esa pregunta en este tipo de individuos? ¿Por qué? Si justifican por sí, justifiquen el por qué tiene sentido, y si justifican por no, justifiquen por qué no tiene sentido plantear esta pregunta. Vayamos ahora a una inversión de tipo pericéntrica. Nuevamente vamos a tener un loop, porque habíamos dicho que las inversiones de este estilo siempre formaban un loop, pero ahora el centrómero estará adentro del loop de inversión. El mismo esquema de antes, A, B, centrómero, C, D, y su homólogo es A, C, centrómero, B, D. Por lo tanto, se vuelve a armar el loop A, B, C, D azul, A, C, B, D rojo. Con un entrecruzamiento ahí, estos centrómeros azules traccionarán hacia arriba y estos centrómeros de las cromátides rojas traccionarán hacia abajo. Recuerden que en la realidad esto es solo un esquema, dado que uno no observa ni cromosomas azules ni cromosomas rojos. Cuando este centrómero de cromátides azules traccione para arriba, esta cromátide A, B, centrómero C, D no tendrá ninguna alteración. En tanto que esta cromátide A, azul, B, azul, centrómero, azul, quiasma, C, rojo, A, rojo, está duplicando información y está teniendo faltante, la D no figura. Cuando este centrómero de cromátides rojos tracciones para abajo, vamos a tener que una cromátide va a ser A rojo, C rojo, centrómero, B rojo, D rojo, tiene toda la información, en tanto que la otra cromátide, si yo tracciono de acá, va a ser D rojo, B rojo, centrómero de cromátides rojas, C azul y D azul. Tiene exceso de información por D y defecto de información por A. Entonces, vamos a tener estas cromátides. Para un polo va a migrar esto, A, B, C, D, y junto con A, que es su hermana, B, que es su hermana, C, que es homóloga por haber pasado por el entrecruzamiento, y A, que es homóloga de la primera parte, pero que no debería estar en ese lugar, y pasa lo mismo en la siguiente. Cuando en meiosis 2 esto se separe, vamos a tener una gameta con toda la información, con el ordenamiento de la cromátide azul, otra gameta con toda la información, pero con la información invertida, y dos gametas con exceso y defecto de información. Duplicado A, defectuoso en D, duplicado en D, defectuoso en A. Estas dos gametas son inviables. De nuevo, recuperamos gametas solo del estilo parental. Es decir,
Cualquiera sea el tipo de inversión, pericéntrica o paracéntrica, un quiasma adentro del loop nos recupera solamente gametas parentales. Difieren en lo que se observa en el microscopio. En uno hay puente y fragmento, caso paracéntrica, y en el otro no se observa puente y fragmento, caso pericéntrica. Sin embargo, los resultados son los mismos. Otro esquema que muestra lo mismo y, aclaración, en todos los esquemas mostrados falta que esto esté traccionando, ¿sí? Son esquemas estáticos, tienen errores, no quise aportar más a la confusión general. Ambos esquemas presentan errores, ¿sí? Como por ejemplo el de la tracción. Hay más. ¿Se animan a describirlos? Las inversiones reducen la fertilidad de los organismos que la aportan. ¿Se animan a explicar por qué? Entraremos en traslocaciones recíprocas, tema que no es fácil de abordar y de interpretar. Las traslocaciones habíamos dicho que podían ser entre cromosomas que no eran homólogos. Habíamos planteado que podían ser simétricas, podían ser asimétricas, podrían ser recíprocas o podían ser fusiones de tipo céntrica en un sentido, o que fueran consecuencia de una ruptura por lo que se llama disociación. ¿Sí? Fusión es la oposición a disociación. Son todo tipo de traslocaciones. Vamos a hablar de traslocaciones cuando genes cambian de grupo de ligamiento. En este caso, lo que tenemos es que va a haber un ordenamiento espacial que va a generar resultados diferentes. Ahora se van a aparear 4 cromosomas, no 2 cromosomas en un bivalente. Va a haber 4 cromosomas que no son homólogos, en donde parte del cromosoma va a estar apareado con su homólogo no traslocado, el rojo y el celeste son no traslocados, en tanto que estos dos sí son traslocados. Entonces, acá vamos a ver si esto migra este no traslocado con este traslocado para este polo, y este traslocado con este no traslocado para este polo, con lo que habría exceso de información acá y exceso de información acá con la faltante respectiva, podrían migrar en este sentido. Este traslocado con este no traslocado para el norte, si el norte está arriba, y este traslocado y este no traslocado para el sur, si el sur lo ponemos abajo por las convenciones internacionales. ¿Sí? De vuelta, tenemos exceso de información acá y exceso de información acá con defectos de las contrarias. La única forma en la que se dan gametas balanceadas es que este traslocado migre junto con este traslocado y este no traslocado migre junto con este no traslocado, con lo que vamos a tener gametas balanceadas. Sé que es difícil de entender, por lo tanto vamos a intentar presentarlos con varios esquemas. En este caso pasa lo mismo. Este es no traslocado con una región heteropicnótica acá. Este es traslocado, región heteropicnótica y 2. Este no traslocado, este es traslocado en 2'. Para que migren de manera correcta y tengan todas las informaciones, las gametas, este 1 debería ir al mismo polo que este 2. Por lo tanto, si este centrómero y este centrómero ustedes los agarran desde delante del monitor, tendrán una gameta con toda la información. En tanto que si este 1' y este 2' lo agarra alguien desde atrás del monitor, también tendrá toda la información. Ahora, si a este 2' y a este A2 lo agarra alguien de este sector, va a tener exceso de información en la parte roja, pero va a tener defecto de información del azul. De hecho, va a estar faltando, por ejemplo, la parte heteropicnótica que tiene azul. Lo mismo pasa para este polo. ¿Sí? Va a haber exceso de información de heteropignosis, pero va a haber defecto de información de los rojos. Y lo mismo pasa si sale hacia arriba. Va a haber exceso de información de azul para el polo sur, si lo ponemos arriba, y va a haber exceso de información en el polo norte que estoy poniendo abajo de los rojos en este paso.
A este tipo de migraciones se las llama adyacentes o alternas. Cuando el 2' migra con el 2 es un tipo de adyacente, cuando el 1 migra con el 2' es otro tipo de adyacente, son dos diferentes. Obviamente que cuando el 2' y el 2 migran para un polo, el 1 y el 1' están migrando para el otro, ¿no? Queda claro eso. O sea que yo estoy dando una de las posiciones nada más, la otra sale por defecto. La alterna va a ser cuando 1' y 2' migren al mismo polo y 1 con 2 migren al otro polo. Matemáticamente tenemos, a partir de los resultados, una migración adyacente hacia el sur con otra hacia el norte, una hacia el este y otra hacia el oeste, y una tercera opción que es la alterna. Por lo tanto, matemáticamente, y solo matemáticamente, existirían 2/3 de probabilidades de errar contra 1/3 de probabilidades de acertar. Biológicamente se habla 50-50. ¿Qué sucede en el espacio? Lo que sucede es algo parecido a lo que se observa en esas puertas de ascensor tipo tijera que tienen rombos. Si ustedes toman dos rombos de la puerta en tijera de los ascensores, un metal pasa por atrás, el otro metal pasa por adelante. En el lugar donde se cruza con las otras hierros serían los centrómeros. Este centrómero tracciona para acá, este centrómero tracciona para acá, y esto es una migración balanceada. Tengo blanco, tengo el negro, y tengo negro traslocado con blanco traslocado. ¿Sí? En el espacio, rotando un poquito, lo que se ve es esta figura. Y si uno hiciese una vista totalmente lateral desde el ecuador, siendo este el ecuador, vería esta imagen donde uno pasa por delante del otro. Si quieren, tomen una banda elástica y háganla correr por sus dedos índices y sus dedos pulgares y giren un poquito la mano y van a ver que se le forma esta figura. Acá tienen los tipos de migración, ¿sí? Donde, de vuelta, si estas dos migran juntas serán balanceadas y al otro polo irán esta, pero si migran estas dos o estas dos serán desbalanceadas, que son los resultados que aparecen abajo. ¿Cómo será la segregación entre los alelos GFE y QRS? Siendo, vamos al caso, GFE y QRS. ¿Va a haber meiosis? Obviamente meiosis. ¿Va a haber entrecruzamiento? ¿Y cómo serán las gametas resultantes? Y si consideramos solo la migración de los alelos E y Q, ¿cómo va a ser la migración? Los resultados que veremos en la descendencia, ¿serán los esperados por Mendel? ¿Cuánto es la distancia entre E y Q? Que están en grupo de ligamentos separados, según lo que habíamos analizado cuando analizábamos ligamiento. ¿Tiene sentido biológico la pregunta anterior? ¿Por qué? No tiene sentido biológico, ya que, dado que están en grupo de ligamiento diferente, deberían tener una recombinación de más de 50. Pero en la descendencia no vamos a encontrar esa proporción. Huelga leer el porqué. A partir de estos resultados, ¿se cumplen las leyes de Mendel? Genes en cromosomas diferentes migran con 50% de probabilidad de recombinación. Es lo que habíamos acordado. Está sucediendo ahora que alelos de genes ubicados en grupos de recombinación diferentes migran con 50% de recombinación
por su ubicación en la placa ecuatorial de metafase 1? ¿Por qué? En resumen, en cualquier translocación, alelos de genes ubicados en cromosomas traslocados, si migran de manera adyacente, aparecerán como gametas no viables, no lo voy a ver en la descendencia. Si migran en esta adyacente pasa lo mismo. Por lo tanto, las únicas gametas viables son aquellas que migren de manera alterna. Por lo tanto, los alelos de los genes que estén en cromosomas separados, muchas veces, y va a depender de la posición del quiasma y del tipo de cromosoma, van a aparecer como ligados aún estando en grupo de ligamientos separados. ¿Por qué? Porque son las únicas gametas viables, la de la migración alterna. Esto está tomado de un artículo científico, ¿sí?, en el cual explican una translocación recíproca entre los cromosomas 11 y 22. Fíjense que más allá de los errores que tiene el dibujo, ¿sí?, no está ni el centrómero, ni dónde están ni dónde están los telómeros, ni sabemos si esto es una cromátide o son dos cromátides, cuántas moléculas de ADN hay en cada esquema, ¿sí? Pero más allá de eso, a lo que vamos a ir es que los alelos de los genes que estén ubicados acá van a aparecer ligados con los alelos de los genes que estén acá, porque estas dos deberán migrar juntas para tener una gameta viable, porque si migraran así no es viable y si migraran así tampoco es viable. Por lo tanto, se empiezan a mostrar como ligados alelos de genes que están en grupo de ligamientos separados. Por lo tanto, no tiene sentido biológico medir distancias en heterocigotas estructurales. No estoy hablando de heterocigotas genéticos. Muchas translocaciones recíprocas forman este tipo de cadenas presente en un ratoncito, ¿sí? Estas son cadenas de muchas translocaciones una al lado de la otra y como pueden ver, ¿sí?, están bien separadas y todas las cadenas podrían hasta contabilizarse los cromosomas. Acá hay un quiasma, que hay otro quiasma, que hay otro quiasma, que hay otro quiasma, ya en diacinesis. Bien, y se pueden ir viendo cómo se van formando esas cadenas. Hay casos máximos de translocaciones recíprocas múltiples en las cuales está traslocado todo el genoma. Y eso pasa en Oinotera, que es esta plantita que tenemos acá, en la cual tenemos al cromosoma 1, que tiene al 1 y al 2, pero por ejemplo, en la otra línea de plantas, en el otro genoma, tiene traslocado el 1 con el 14, por lo tanto, este 1 tiene que aparearse con este 1, pero este 2 tiene que aparecerse con este 2, este 3, y forma esto que se llama cadena. ¿Sí? Cuando hablábamos de la puerta de ascensor en forma de tijera, imagínense que este se anexara acá y todo esto le quedan rombos cruzados. ¿Está bien? Para que migren de manera adecuada, necesitan todos los centrómeros que están representados en azules ir a un polo y todos los centrómeros rojos ir al otro. Al momento de tensar, lo que queda acá en el medio son los quiasmas, que son los que veíamos como cruces en la imagen anterior. Todo Oinotera muricata, que tiene 14 cromosomas, 2n igual a 14, tiene solamente dos genomas, uno azul y uno rojo. Un caso particular de translocaciones son las fusiones. Las fusiones en un heterocigota estructural pueden mostrar trivalentes. Entonces, si tenemos este caso en el cual un animal tiene este cromosoma con esta banda C y este cromosoma con esta banda C, y otro animal tiene este cromosoma, cuando se aparee esto se va a aparear esta parte y cuando se aparee esto va a aparearse esta parte. Y también podemos ver que evolutivamente que perdieron
la heteropignosis positiva de la banda C. Ahora, cuando se hace banda G, se observan que sí son homólogos los cromosomas. Esto lleva a que en meiosis se generen estas estructuras, conocidas como trivalentes. Hay 3 cromosomas ubicados que se van apareando. Acá están los telómeros tomados desde la membrana nuclear. Tenemos a uno de los cromosomas, al otro de los cromosomas, el complejo sinaptonémico que acompaña. Tenemos entonces el complejo sinaptonémico uniendo a los cromosomas, los telómeros unidos a la membrana nuclear, el cromosoma 1A, el cromosoma 1B, y las figuras que se observan de los complejos sinaptonémicos son las que están ahí a continuación. El ejemplo es extendible a otros multivalentes. ¿Cómo es la fertilidad de estos individuos? ¿Por qué? Entraremos ahora en poliploides. Si lo que tenemos es un tetraploide, dado que los 4 cromosomas tienen la misma información genética, aunque no obligatoriamente los mismos alelos, 4 cromosomas son homólogos entre sí y pueden formar o bien estos cuadrivalentes o bien 2 bivalentes. Si el múltiplo es impar, habrá 2 que se apareen y otros que queden, o múltiplo de 2 que se apareen y otros que queden por afuera, reduciendo la fertilidad del individuo. En estos individuos que tienen ploidías pares, la fertilidad es óptima, no así la de los impares, como se vio en la entrada anterior. Las translocaciones también permitieron conocer lo que se conoció después como el efecto de posición variegado. Fue descrito en 1930 en ortópteros, saltamontes, por el señor Müller. Y era la modificación de la ordenación cromosómica que hacía que genes situados en zonas eucromáticas en un grupo de ligamiento pasaran a estar próximos a zonas heterocromáticas en otro grupo de ligamiento. Se observó que pueden producirse en algunas células sí y en otras no. Esta variación entre células de un individuo da lugar a la manifestación de un fenotipo variegado, es decir, con diferente expresión fenotípica a lo largo de todo el cuerpo. El fenómeno recibe el nombre de efecto B o efecto posición variegado. Probablemente puede quedar más claro si introducimos otro término que les suene más familiar: imprinting. O, en castellano, se lo conoce como impronta genética. 2 alelos del mismo gen son expresados en forma diferencial por estar en un cromosoma, ya sea de origen paterno o uno de origen materno, siempre hablando que el alelo es el mismo. El imprinting es útil para analizar los rearreglos y las funciones de los genes ubicados en los rearreglos. Un buen ejemplo es el síndrome de Prader-Willis y el de Angelman, que se los va a utilizar como modelo en lo que viene de la explicación. ¿Cómo son las enfermedades? 75% de los pacientes con Prader-Willis, de ahora en más PWS, y 70% de los pacientes con Angelman tienen deleciones cromosomales grandes, de más o menos 4 megabases, en la misma región del cromosoma 15,
en el brazo largo, en la zona 1,1 y 1,3. La región delecionada o deletada, si vale el verbo, se llama región deletada típica y es TDR. En Prader-Willis hay una deleción en el cromosoma heredado vía paterna, mientras que en Angelman hay una deleción en el cromosoma heredado vía materna. No se conocen pacientes de Prader-Willis con solo una mutación, sugiriendo que Prader-Willis es un síndrome de genes continuos, es decir, cuando ese pedazo de ADN falta, no se está llevando solo un gen, sino más de uno. Y en solo 4% de los casos de Angelman es causado por mutaciones en el gen de la ubiquitina ligasa, denominado V3A. Por último, podemos ver cromosomas politénicos de Drosófila en donde se observan, por ejemplo, aquí una deleción y un loop de la mitad de los cromosomas. Traslocaciones, acá se ve cómo se cruzan los cromosomas de un lado al otro. Las bandas son el bandeo natural de los cromosomas. Recuerda que estamos hablando de miles y miles de copias en mitosis de cromosomas autosómicos y sexuales, pero en mitosis, que están todos pegados uno al lado del otro, ¿sí? Y lo que se observa aquí es el rulo de inversión que se presenta en esta mosca. A partir de estos descubrimientos, de estas morfologías de los cromosomas politénicos de Drosófila, se empezaron a describir todos los tipos de alteraciones cromosómicas que fuimos desarrollando en estas dos presentaciones. Genética general. Mutaciones cromosómicas. Parte 2. Rearreglos cromosómicos en meiosis.